Acá comienza Super Power Friday, un programa con toda la información importante del momento y datos de interés. Buenos días, nuestra querida audiencia. Hoy venimos con una nueva edición de Super Power Friday con toda la info y la buena onda para alegrar sus mañanas. Son las 10:03 de la mañana y en Córdoba capital están haciendo 9 grados. Es una mañana gris y fría como el corazón de tu ex. El día de hoy tenemos 3 invitados super, mega, hiper, archi especiales que vienen del pasado. ¿Dimensionan eso? Del pasado. Ellos son Max Weber-Timer, un hermosísimo, simpático, inteligente psicólogo alemán de origen checo, nacionalizado estadounidense, que nació el 15 de abril de 1880 y murió el... Cállate, cabeza hueca. ¿No entendés que son del pasado? No saben cuándo van a morir. Perdón, un gran psicólogo, fundador de la psicología de la Gestalt, que hoy viene con todos nosotros para contarnos acerca de esta gran escuela psicológica del siglo XX. Muy buenos días, señorita. La saludo desde la ciudad de Nueva York. Acá hace un hermoso día soleado y caluroso del verano de 1933. Yo realizo esta entrevista mientras preparo mis clases para la nueva escuela para la investigación social. Bueno, inteligentísimo Max, ¿le parece si empieza por contarnos cómo surgió la escuela de la Gestalt o cuál fue el motor o la idea que lo incentivó a encaminarse en este maravilloso mundo de la perspectiva? Por supuesto, es una gran anécdota. Fue para el verano de 1910. Estaba viajando hacia Viena cuando desde la ventana del tren algo me llamó mucho la atención. Observé el movimiento de objetos que en sí estaban quietos. Los árboles, las montañas e incluso las piedras. Esto me llevó a preguntarme, ¿por qué parece que estos objetos se mueven? Cuando llegué a Frankfurt decidí comprar un estroboscopio de juguete y pasé toda la noche tratando de determinar en qué condiciones ocurría el fenómeno. Fue acá donde nació mi curiosidad por estudiar qué sucedía en nuestra mente cuando percibíamos. Ese mismo año me asocié al Instituto Psicológico de Frankfurt, en donde me ofrecieron un laboratorio y un taquijoscopio y allí profundicé todos estos estudios. Es a partir de esos estudios que usted menciona que surge la denominación de fenómeno Pi. ¿Qué nos puede decir acerca del mismo? Sí, definí el fenómeno Pi como una experiencia psicológica que no puede simplemente reducirse a los elementos que componen la estructura. Es justamente esto lo que observé cuando viajaba en el tren, el aparente movimiento de propiedades estacionarias, esa ilusión, ese aparente movimiento que puede crear la mente. Es a lo que consideré llamar fenómeno Pi. Si me lo permite, me gustaría contarle que este fue mi primer estudio, junto a mi artículo llamado Estudio Experimental de la Percepción del Movimiento. Ambos fueron los que dieron el inicio formal al estudio de la psicología gestáltica. Me encanta. Ahora que recuerdo, me parece haber visto un estroboscopio en el laboratorio del profesor. Jamás pensé que sería un objeto tan interesante. Volviendo al tema, ¿qué nos puede hablar acerca de, principalmente, el objeto de estudio de la escuela de la Gestalt? Esta escuela basa su estudio en el todo, y no en cada una de sus partes. El objeto del estudio en sí es la conciencia, y esto es porque creemos que no debemos poner nuestro foco de interés en el inconsciente, ya que el paciente debe ser capaz de darse cuenta de sus comportamientos para así poder brindar una respuesta eficaz. ¡Wow! Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Será entonces que puedo ser consciente de lo que pasa dentro mío? Es increíble. Bombón también nombró muchas palabras raras. Holismo, homeostasis, polaridades, responsabilidad y concientización. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, fueron conceptos clave en nuestra investigación. El holismo habla justamente de esto que ya mencionamos. El todo es mayor que la suma de sus partes, es decir, que todo no se puede estudiar de manera separada, porque el todo tiene una estructura y un orden que lo conforma y le da sentido. El todo y sus partes son cosas totalmente diferentes. La homeostasis, por su parte, es el proceso mediante el cual un organismo intenta mantener su equilibrio, es decir, su salud, ya que el desbalance de esto significa enfermedad. En los seres humanos, el desbalance existe cuando no se logran satisfacer todas sus necesidades, y para satisfacerlas, nosotros creemos que la persona tiene que concientizarse de cuáles son las cosas que producen ese desbalance y cómo puede recuperar el equilibrio. Las polaridades es otra de nuestros conceptos que considera que el individuo está constituido por fuerzas polares interdependientes, que son las que nos permiten establecer una diferenciación y un contraste.
Un polo conduce a otro y un polo en exceso provoca un desequilibrio y reprime al otro. También tenemos la responsabilidad, que es uno de mis conceptos preferidos, porque este considera que el individuo debe ser responsable de sus acciones, sus emociones y su existencia, y que debemos tener la capacidad de responder por esta. La responsabilidad está muy relacionada con la concientización, porque esta postula a ser consciente de determinada circunstancia o fenómeno, para poder concientizar nuestro presente y la totalidad de nuestra existencia. Oh, qué maravilloso poder hablar con una persona tan culta y tan curiosa como usted. Aprecio y admiro muchísimo a personas como usted, señor Max. Ahora sé que sus compañeros tendrán muchísimo más que contarnos, así que sin más, le agradezco la predisposición y les pido que se queden en el teléfono para poder hacer un gran cierre todos juntos. A mí me toca tener el placer de presentar al famosísimo psicólogo alemán Kurt Kafka, uno de los colaboradores de la ya mencionada Escuela de la Gestalt. Y ustedes, mi querida audiencia, van a tener el agrado de escuchar cómo fue su vida, su relación con sus compañeros de trabajo y investigación, y cómo lograron tal hecho histórico. Hola a todos, ¿cómo están, chicas? Me sorprendió la propuesta de esta llamada. A la vez, es un gusto poder compartir mis conocimientos con la gente del futuro. Ahora mismo puedo compartir con ustedes que me estoy preparando un café antes de partir a Smith College, la universidad feminista estadounidense más importante del país. Buenísimo, su compañero ya nos explicó cómo surgió la Escuela de la Gestalt. Ahora usted nos podría explicar un poco más sobre las leyes de la Gestalt. Estuve leyendo al respecto, y quién mejor que me lo explique usted. Pregunta, ¿qué te puedo decir? Las leyes de Gestalt son las normas que explican el origen de la percepción a partir de los estímulos. A partir de allí podemos mencionar dos conceptos muy importantes, como ser la ley de figura de fondo, la cual habla de un proceso perceptivo que remite a un mecanismo básico, según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto destacándolos dentro de los objetos que los envuelven, que es el fondo. Por otro lado, se encuentra la ley de la buena forma, donde la organización de los elementos compone una experiencia perceptiva. Nosotros al estudiarla también la llamamos pregnancia, que de ambas formas está bien. La verdad, todo muy interesante y a nuestra audiencia le encanta. Si no le molesta, le pediré que siga contando sobre las leyes de la Gestalt. Tengo entendido que son 8 en total y me interesa mucho saber sobre la ley de cierre y la ley de continuidad. A partir de la ley de pregnancia, desarrollamos otras 6 leyes. Una de ellas es la ley de cierre, que mencionó usted. Es cuando la mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Y otra es la ley de continuidad, que es cuando la mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca. Qué cautivadoras que son las leyes de la Gestalt. Adoro saber del tema. Gracias. Ahora te voy a mencionar 2 leyes más, llamadas leyes de agrupamiento. Una de ellas es la ley de semejanza, la que nos dice que la mente agrupa los elementos similares en una sola entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. Esto es muy importante. Por otro lado, está la ley de proximidad, donde los elementos que se encuentran mediante cercanos se perciben formando una misma unidad o grupo. ¿Van entendiendo? Sí, se entiende perfectamente todo. Entonces, ¿ahora solo quedarían solo 2 leyes más por explicar? Claro, la ley de simetría es donde las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como en un solo elemento en la distancia. En la ley de comunidad, que es cuando muchos elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección son percibidos como un único elemento. Maravilloso de la Escuela de la Gestalt. Ahora sí, le agradezco por su tiempo y espero pronto saber un poco más sobre el mundo de la psicología. Si no le molesta, le pido que se quede un ratito más en línea para poder hacer un saludo todos juntos. Gracias a usted por la entrevista. Le mando un abrazo desde el pasado y por supuesto que me quedaré en línea. Otra vez me dejaron para el final. ¿Será que mis hermanas no pueden cerrar sus enormes bocotas ni por un segundo? Me toca presentar a otro psicólogo que también dejaron para el final. ¿Será que sus amigos tampoco cierran sus bocotas? ¡Bellota! Ay, bueno, lo que les hace vos acaso. El psicólogo que me toca presentar hoy es de la Escuela de la Gestalt. Nació en 1887 en Estonia e hizo sus estudios universitarios en Tübingen, Bonn y Berlín. Él se doctoró en bla 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 bla. Bueno, su nombre es Wolfgang Puller y el resto nos lo puede contar él. Hola señoritas, la saludo desde Berlín. En este momento estoy en mi oficina
la dirección del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín, observando por mi ventana un maravilloso día de verano. Primero que nada, quería preguntarle si está feliz porque George Elias Müller se jubiló y le cedió su puesto. No me alegra, simplemente creo que él tuvo su tiempo para enseñar y yo el mío. Me importa mucho más enfocarme en los logros que me llevaron hasta allí, como por ejemplo la publicación previa de mi obra, las formas físicas en reposo y en estado estacionario. He oído hablar que no se lleva muy bien con el conductismo y el estructuralismo. Y la verdad, yo tampoco me llevo bien con muchas personas, así que me interesa saber sobre este pleito. Bueno, esto es porque nosotros creemos que el todo es mayor a las sumas de sus partes. La percepción para nosotros es la suma ordenada de los datos sensoriales que pasan por un proceso de reestructuración y configuran a partir de esa información una forma que percibimos como el todo y que se destruye cuando se intenta analizar parte por parte. Pero tú, jovencita, al ser del futuro, ¿sabes quién de nosotros tiene razón? ¿Podrías decirme y facilitar mi trabajo? No te guardes ni un solo detalle. Primero que nada, las preguntas las hago yo. Y segundo, no te pienso contestar absolutamente nada. Bueno, sigamos. ¿Cuál es su método de investigación o la técnica de estudio que utilizan? Pero qué conducta tan agresiva. Nuestro método de estudio es la introspección, es decir, el conocimiento que tiene la persona de sus estados mentales, el cual es realizado de forma espontánea. Bueno, una pregunta que me toca es, ¿qué antecedentes filosóficos los llevaron a estudiar la perspectiva y las formas? Podríamos hablar de Platón, porque considera que al conocimiento científico solo se le puede acceder por medio del alma. Leibniz, sobre la línea de pensamiento idealista de Platón, argumenta que las leyes de pensamientos eran innatas a los seres vivos, a diferencia de los empiristas de su época. Él no creía que los humanos somos solo una tabula rasa, sino que las leyes de pensamientos son innatas, verdaderas, eternas e inmutables. El origen del pensamiento es la propia experiencia interna, ya que el alma es la que contiene al ser, la percepción y el razonamiento. Otro filósofo que podría aportar es Kant, porque él considera que la materia viene del objeto, mientras que la forma viene del sujeto, la perspectiva en sí. Sugiere que el sujeto no toma las leyes de la naturaleza, sino que las prescribe a ella, y también sostiene que la experiencia es organizada y estructurada por el sujeto, que el conocimiento se da gracias al intelecto que da marcos categoriales a la realidad empírica. Estos serían algunos de los filósofos que aportaron a nuestros estudios. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Aunque, como ya le dije antes, usted no se puede ir todavía, no puede cortar porque necesitamos hacer una conclusión final. Así que hasta luego. Y esto fue todo por hoy. Esperen, ahora es nuestro momento de hacerle a ustedes una pregunta. ¿Cuál de todas las escuelas de la psicología tiene razón en el futuro? Pero no le podemos decir eso, perdón. Nosotros accedimos a hacer esta entrevista, tenemos derecho a pedir algo a cambio, así que contesten, por favor. Primero que nada, se calman. Segundo, no les vamos a contestar absolutamente nada, porque no se dan cuenta de que lo que ustedes nos preguntan podría afectar nuestro presente. Entonces no hay nada más que hablar. Hasta luego. Han cortado la comunicación. Me sorprende mucho este hecho, pero lamentablemente no podemos acceder a responder ninguna de esas preguntas. Como ustedes ya sabrán, ninguna de las escuelas ganó, sino que todas coexisten entre sí y sirven en diferentes contextos, momentos y personas. Bueno, esto es todo por hoy. Les queremos agradecer por vernos y nos vemos mañana en un nuevo programa de Super Power Friday.